A ver, ¿qué más le podemos preguntar al chatbot? Do you know Vamos a ver qué me dice, siempre en el chat. No me fight. Jason familiar with David explica YouTube channel. Esta channel that provides educational content on a variety of topics, incluido matemáticas, ciencia y historia. No manches. Tiene alrededor de 6.000 suscriptores y ha recibido cerca de 1 millón de visitas. No manches, se parece con el chat. Aquí uno de sus videos más populares del canal, Exani 3, practicando y respondiendo ejercicios de pensamiento matemático. David te explica resolviendo vivo ejercicios matemáticos, comprensión lectora, Exani 3 parte 11. No manches, aparezco en el chat. Me gusta. No manches. Aparezco en el chat. Bueno amigos, antes de empezar con el video, sí me gustaría darles un pequeño tour por mi canal, que es de mucha utilidad para ustedes. Bueno, se van en este apartado, ya sea en su compu, en el celular, en tableta, donde se conecten, y se van a ir en el apartado de listas. En el apartado de listas les van a aparecer, para la redundancia, las listas que yo he creado. Por ejemplo, en vivos del canal, si solo es metodología, te vas a metodología. Si es para Exani 2, bienvenido. Si es para pensamiento matemático, aquí está Exani 3, otros ejercicios matemáticos. Si es Exani 2, si es en redacción indirecta, y si es inglés. En fin, en la lista de reproducción pueden ver todos los videos que incluye dichas listas. Dense un tour por el apartado de listas. En directo son los en vivos que yo hago para el canal. Aquí platico con estudiantes que ya presentaron o van a presentar el examen. Dense un vistazo por aquí. Y en este video, el último en vivo que hice, estoy resolviendo obviamente en vivo ejercicios matemáticos. Y en el apartado de cortos subo videos igual de reactivos, por ejemplo metodología reactivo o más lecturas, y también algunos videos de ocio que me gusta compartir si quiero subir. Entonces dense un tour por el canal, visiten el apartado de cortos, en directo o listas, y pues nada, vamos a empezar con el video. Bueno, en el primer ejercicio nos dice identifica la característica del paradigma positivista. La clave es paradigma positivista. A estas alturas tú ya debes saber, si no yo te lo explico de manera rápida. El paradigma positivista, una de sus características es que es objetivo, se basa en evidencia, en el conocimiento científico, se utiliza en el enfoque cuantitativo por ser objetivo, por basarse en la evidencia, en sacar conclusiones confiables, verificables. Ahora bien, ¿cuál de estas opciones es la característica más adecuada de dicho paradigma? Es el de medio. Establece que la realidad es independiente de la interpretación humana. Es decir, que el paradigma positivista dice que no hay muchas realidades. No se toma ninguna realidad. Es decir, cada persona tiene su propia interpretación. Para ellos no es válido. Hay una sola realidad. Y esa realidad es la que tiene que ser y la que es comprobable. Es la única realidad que existe. Por lo tanto, establece que la realidad es independiente de la interpretación humana. Entonces, esa es la característica del paradigma positivista. Bueno, vamos a seguir con el siguiente y nos dice: ¿a qué tipo de fuente de información hace referencia al siguiente fragmento? Con el propósito de investigar las características de los turistas que han visitado el país, así como las particularidades de la actividad hotelera, un grupo de investigadores realizó un análisis de la información contenida en el Compendio Estadístico del Turismo en México 2020. El cual muestra información acerca del turismo receptivo, la actividad hotelera, los registros de visitantes extranjeros por país de residencia y nacionalidad, entre otros datos. Nos están diciendo qué tipo de fuente de información es el que se presenta en el texto. Existen tres tipos de fuentes: la primaria, secundaria y terciaria, las que están como opciones de respuesta. Te voy a poner un ejemplo muy rápido. La fuente primaria es aquellas fuentes originales de donde saca la información. Por ejemplo, si yo voy a hacer una tesis y agarro un libro de un autor, esa sería una fuente original de ese autor. Ahora, una fuente secundaria sería yo agarré varias fuentes primarias, varios libros o varios trabajos de investigación originales, hice mi tesis, y si una persona, otro estudiante,
agarre mi tesis, esa sería una fuente secundaria porque contiene información primaria. Y la terciaria sería, contiene información de fuentes primarias y secundarias. Ahora bien, la clave de este ejercicio nos dice compendio. El compendio es un documento donde engloba datos estadísticos, resultados, valores, y aquí lo dice. Este compendio muestra información acerca del turismo, la actividad hotelera, los registros de visitantes, etc. Entonces, el compendio es un buen ejemplo de una fuente terciaria porque contiene información primaria y secundaria. Por lo tanto, la respuesta correcta es la terciaria. Continuamos con el siguiente ejercicio, pero no sin antes suscríbete, dale like, hazte miembro, regálame allá un super gracias. Si quieres que te ayude con tu examen, si quieres que te ayude con tu trabajo de investigación, me puedes contactar. Yo doy asesorías de todo el examen y también de tu anteproyecto o tu proyecto de investigación o tu preproyecto, como le llamen en el posgrado. Yo te puedo ayudar de eso, contáctame. Continuamos con el siguiente ejercicio. En una investigación realizada por dermatólogos se analiza la relación entre la aplicación de ácido hialurónico en la piel y la disminución de las arrugas en un grupo de adultos de diferentes edades. Para ello se le aplica un instrumento con una serie de aseveraciones y se les pide que en una escala de 0 a 100, donde 0 es la ausencia del atributo y 100 es la presencia total de este, respondan con base en su opinión. ¿Cuál es el nivel de medición de las variables en el fragmento anterior? Y están las opciones de respuesta: es ordinal, razón y el intervalo. Bien, este tema se llama escalas de medición. Y son 4 que existen. Ahí les faltó poner nominal, pero no vamos a mencionar esa. Vamos a mencionar las que están como opciones de respuesta. Ordinal no es, porque el ordinal es una escala, como su nombre dice, donde sigue un orden. Es decir, si yo te pregunto a ti, ¿qué tan satisfecho estás con este producto para la belleza o de belleza? Y pongo totalmente insatisfecho, medianamente satisfecho, ni satisfecho ni insatisfecho, totalmente insatisfecho. Entonces es una escala, tiene un orden. Entonces ese sería un ejemplo de escala ordinal. Otro ejemplo sería seleccione su máximo grado de estudios y te pongo en la encuesta primaria, secundaria, prepa, licenciatura o posgrado. Ese es un orden, porque no puedo poner primero preparatoria y luego primaria y luego secundaria. No, una persona tiene que estudiar primero la primaria, secundaria y así. No, eso tiene un orden, tiene que haber un orden. Otro ejemplo es el anterior. ¿Qué tan satisfecho o dinos tu opinión acerca del desempeño del presidente? Y la primera sería totalmente insatisfecho, medianamente satisfecho, totalmente satisfecho. Entonces ese es un orden. Esos son ejemplos de escalas ordinales. La razón. La escala de razón, una de sus características es que el 0, o sea, el número 0, a ver dónde está, el 0 es ausencia. El 0 es ausencia. Por ejemplo, en una encuesta que te pregunte ¿cuántos hijos tienes? Y tú pones 0. Ese 0 es ausencia de hijos o de hijas. No tienes hijos. El 0 es ausencia del atributo. Ahora, supongamos que una amiga se va a vacacionar a Cancún y lleva 14,000 pesos. Cuando regresa yo le pregunto ¿cuánto dinero tienes? Y ella dice 0 pesos. Quiere decir que tiene ausencia del atributo. 0 pesos, lo gastó todo. Esa es la razón. El 0 es ausencia, la razón. Ahora bien, el intervalo. Perdón, es el intervalo. Se pronuncia intervalo porque es grave la palabra. En cambio, si fuera intervalo, tendría que llevar acento y sería esdrújula. Pero ese es otro tema. Entonces, el intervalo, el 0 es presencia. Lo voy a poner presencia. Y la razón es ausencia 0. Entonces, el intervalo, el 0 es presencia. Y un ejemplo típico y muy común es la temperatura. Tú sabes que la temperatura es 0, 5, 10, 11, 12, etc. Y aquí sería menos 5, menos 10, etc. Entonces, mientras va subiendo el número, quiere decir que hay más calor. Y mientras sea menos 10, menos 15, menos 20, va a haber mucho frío. Y el 0, en este caso para la temperatura, significa presencia. Hay cierto grado de calor y también cierto grado
de frío. El 0 es presencia en el caso del intervalo. El 0 es presencia, porque como dije, el 0 en el caso de la temperatura nos está diciendo que hay cierto grado de calor y cierto grado de frío. En cambio, en la razón, el 0 es ausencia de hijos, ausencia de algo. Entonces, en estas alturas tú ya debes saber, se les pide que en una escala de 0 a 100, en donde 0 es ausencia del atributo, ¿cuál es el nivel de medición? Pues como ya te dije, la razón sería 0 ausencia. Esa es la respuesta correcta. Razón. Escalas de medición. Vamos a seguir con la otra pregunta. El siguiente ejercicio nos dice: en una investigación de corte cuantitativo se busca verificar la validez de un instrumento diseñado y aplicado. Luego de hacer comparaciones, voy a subrayar comparaciones, aquí está la clave. Luego de hacer comparaciones con un juicio externo se encuentra una alta relación entre este y los resultados obtenidos en ese instrumento. Nos está diciendo que identifiquemos el tipo de validez utilizada en la situación de investigación planteada. Bueno, en metodología de la investigación hay algo que se llama validez interna y validez externa, pero no vamos a adentrar a ello porque lo voy a explicar más adelante y con un ejercicio. Pero existe algo que se llama validez interna y validez externa. Ahora bien, existe también algo que se llama formas de evaluar dicha validez. Y esas formas de evaluar la validez son estas opciones de respuesta que nos está dando. Pero nosotros queremos saber cuál es la respuesta correcta y explicar un poquito cada una de ellas para saber el porqué de esa opción. Bueno, esta de contenido, constructo y criterio son las formas de evaluar la validez. ¿Pero qué es contenido? Bueno, contenido es si abarca todas las dimensiones o cumple el objetivo para el cual fue construido dicho instrumento. Si cumple con el objetivo para el cual fue construido dicho instrumento. Vamos a suponer una báscula. Una báscula se crea, o yo fabrico una báscula, o tú fabricas una báscula que tiene que cumplir con el objetivo para el cual fue construido. Es decir, para que mida, para que nos dé los kilogramos de una persona. Si tú fabricas una báscula que mida litros, entonces no, ese instrumento no fue diseñado con objetivo específico, no. Si tú creas una báscula para medir litros, no está cumpliendo con el objetivo para el cual fue diseñado. Una báscula se crea con el objetivo de medir kilogramos. Ese es de contenido. Si abarca todas las dimensiones para el cual fue construido o si cumple con el objetivo para el cual fue construido el instrumento. Eso es de contenido. Ahora, de constructo. De constructo se refiere si mide el concepto por el cual fue diseñado el instrumento. La báscula se mide para... No se mide, se fabrica para que mida los kilogramos. Entonces, si la báscula mide kilogramos, quiere decir que es de constructo y está bien hecho. Pero si la báscula mide litros, es que no es de constructo. De constructo, otra vez te lo explico, de constructo se refiere si mide ese concepto. Si la báscula mide ese concepto para el cual fue construido. Si mide kilogramos está bien. Si la báscula mide metros está mal. Esos son ejemplos ahí que puedes entender rápidamente. Ahora, de criterio. De criterio se refiere a comparar con otro instrumento o con otra referencia. Es comparar. Ese es de criterio. Por ejemplo, yo voy a pesar a dos niños en la báscula y ya sé que mi báscula cumple con el objetivo por el cual fue construido para medir kilogramos y también cumple con constructo porque mide lo que tiene que medir, kilogramos. Ok, entonces de criterio sería yo peso a esos niños, los peso y luego anoto que un niño midió 20 kilos y el otro 25 kilos. Luego esos resultados los voy a comparar con otra báscula. Agarro otra báscula y peso a esos niños. Obviamente, como son dos instrumentos, dos básculas, esa segunda báscula tiene que medir, tiene que darme el peso de la primera báscula.
Si me dio 20-25 kilos, como fue la primera báscula, quiere decir que sí cumple el criterio. Se comparó esas dos básculas y midieron lo mismo. En cambio, si mi báscula midió 20-25 y la otra báscula midió 40-45, quiere decir que allá no se cumple el criterio. La comparación no fue la misma. En este caso quiere decir que una de las básculas no cumple con el criterio de constructo, o está mal diseñado, o hay algo allí que no se está cumpliendo. Entonces, rápidamente, de contenido, si cumple con el objetivo por el cual fue construido el instrumento. De constructo, tiene que medir lo que tiene que medir, y de criterio es hacer comparaciones para que nos dé los mismos resultados. En este caso, perdón que me explayé tanto, pero es para que se entienda. Para este caso, luego de hacer comparaciones, aquí está, la clave es comparaciones. Entonces, ¿qué tipo de validez se hace presente de criterio? Porque se hizo comparaciones con ¿qué? Con un instrumento y con un juicio externo, y se encontró una relación entre este y los resultados obtenidos del instrumento. Es decir, se hizo una comparación, una relación entre el instrumento y las opiniones o resultados de un juicio externo. Entonces, la forma de evaluar la validez en este caso fue de criterio. Para más información, contáctame. Para este último ejercicio nos dice: en una investigación para conformar los elementos de perfil de liderazgo efectivo dentro de las empresas, se desea entrevistar a profundidad a los directivos de un grupo de compañías reconocidas en el mercado por su eficiencia en la productividad. Al no tener acceso a los sujetos de nivel gerencial, se decide efectuar las entrevistas con un grupo de gerentes de otras empresas. Pregunta: ¿qué tipo de muestra se emplea en la investigación presentada? Y nos dan como opciones de respuesta estos tres. Vamos a ver cuál es la opción correcta y por qué. Casos extremos. Tipo de muestra casos extremos se refiere a que vamos a obtener resultados, o nuestra población va a ser de dos casos extremadamente opuestos o muy diferentes. Por eso son casos extremos. Por ejemplo, yo quiero hacer una encuesta acerca de la opinión que tienen las personas del desempeño del presidente. Caso extremo sería: yo me voy a encuestar a personas que viven en colonias muy adineradas, con personas que tienen mucho dinero, y los entrevisto. Y luego me voy a una población rural donde hay pobreza, donde creo que ni siquiera, donde no hay trabajo, donde hay muchos problemas de agua, de luz. Entonces yo les hago la misma pregunta. Esos serían dos casos extremos. Les voy a preguntar lo mismo, pero primero me voy a una colonia muy adinerada y luego me voy a un poblado pues olvidado por Dios, ¿no? Ese sería casos extremos. Por conveniencia, como su nombre lo dice, yo elijo la población que me conviene. Yo quiero entrevistar a jóvenes de 18 a 30 años porque me conviene, porque de eso trata la investigación, que trabajen, que ganen más de 10,000 pesos al mes, etc. Por conveniencia, yo elijo, o yo quiero entrevistar o seleccionar a la muestra de esa manera porque cumple con las características que yo quiero, o es que yo quiero que sea. Eso es por conveniencia, lo que a mí me convenga. Y variación máxima variación máxima es obtener los resultados desde una amplia gama de posibilidades, o de un mismo tema tener diferentes ángulos de visión. Voy a volver con el mismo ejemplo de casos extremos. En la variación máxima quiero seleccionar a la muestra para que me digan cuál es el desempeño del presidente, su opinión. Entonces, voy a entrevistar a las colonias muy adineradas, a las poblaciones rurales de extrema pobreza, pero también les voy a preguntar a los que tienen un estatus económico mediano. También quiero entrevistar a las personas que tienen más de 70 años. También voy a entrevistar a los jóvenes de 15, 18 años, etc. Entonces, eso sería de variación máxima. Elijo a varias muestras, a varias posibilidades. No solamente me quedo con dos casos extremos, me quedo con varios. Esa sería la máxima variación o variación máxima. Otro ejemplo sería: quiero preguntarles a la población acerca de su opinión sobre un programa de televisión. Les voy a preguntar a los que tienen más de 65 años, a los que tienen 50, a los que no trabajan, les voy a preguntar a los niños, les voy a preguntar a los jóvenes, les voy a preguntar a los que tienen un trabajo. En fin, esa es máxima variación.
Un ejemplo de caso extremo para este mismo ejemplo sería que yo le pregunte nada más a los que tienen más de 65 años y a los que tienen solo 18 años. Ese sería un caso extremo. Y variación máxima es que tenga una amplia gama de posibilidades de diferentes ángulos de un tema determinado. Ahora bien, nos está diciendo aquí cuál es el tipo de muestra. Sería por conveniencia. ¿Por qué es por conveniencia la respuesta correcta? Porque me dice, en una investigación para conformar los elementos de perfil de liderazgo de una empresa, se desea entrevistar a profundidad a los directivos de un grupo de compañías. Y nos dice, al no tener acceso a esos sujetos, no nos dieron los permisos, decido efectuar entrevistas a otros gerentes de otras empresas. Eso es por mi conveniencia, porque como me cerraron las puertas, pues voy a buscar otros lugares. Entonces, ¿qué tipo de muestra se emplea? Por conveniencia. Esa es la respuesta correcta. Bueno, amigos, gracias por ver este video. Me explayé un poquito porque los conceptos son un poquito más tediosos, hay que tratarlos con más precisión. Si tú quieres que te ayude en tu trabajo de investigación, recursos didácticos, etcétera, etcétera, doy cursos, asesorías, contáctame y te deseo mucho éxito en tu vida. Adiós.